los Hechos. Estamos en el capítulo 8 y habíamos hablado en el capítulo 7 acerca de este primer mártir de la iglesia, Esteban. Él ofreció su vida de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo ofreció la vida por cada uno de nosotros. En el capítulo 8 leímos en los primeros versículos y encontramos esta primera gran persecución. Y ahora en estos versículos del 5 al 25 que ha leído nuestro hermano Jonathan, vamos a ver algo muy sorprendente, y es la primera campaña evangelística que registramos, que se registra en el Nuevo Testamento, la primera campaña evangelística. ¿Y qué es lo que se hace, mis hermanos, en una campaña evangelística? A ver, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que se hace? Salir y predicar, ¿qué más? Proclamamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio del Cristo resucitado. El Cristo que vive, porque la muerte no pudo contener a nuestro Señor. Y la proclamación del evangelio, mis hermanos, significa declarar las buenas nuevas. Significa hablar de la vida y de la obra, especialmente la obra de salvación, de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, un evangelismo, una campaña evangelista, para que sea efectiva, mis hermanos, solo es posible cuando nosotros, la iglesia de nuestro Señor, la iglesia de nuestro Padre, puede recuperar el evangelio bíblico. Estamos acostumbrados a escuchar predicadores en la televisión, en el internet. Predicadores que se hacen llamar apóstoles, que se hacen llamar profetas. Y quizás nos hemos llegado aún a acostumbrar a escuchar predicaciones de hombres, de proclamar y hablar de ellos mismos, de hablar y de contarnos una serie de chistes y de historias, y que nos hablan de cuán grandes hazañas ellos pueden hacer, pero se olvidan de predicar a Jesús de Nazaret, del Cristo resucitado. Un evangelismo, mis hermanos, efectivo, tiene que tener y recuperar esa confianza de lo que nosotros predicamos, que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es verdad, y que no solamente es verdad, sino que es un evangelio que es relevante a nuestros días, que no es la historia de hace 2000 años y que fue aplicado solamente para esa sociedad. No, mi hermano, no, mi amigo. Tenemos que recuperar esa confianza de que el evangelio es relevante, que el evangelio podemos aplicarlos a nuestra situación hoy en día, y que es verdad, y que no solamente es verdad, sino que también es el poder de Dios. Primero vimos el martirio de este hombre, de este joven Esteban. Vimos que este sacrificio que él hizo trajo una persecución grande contra la iglesia en Jerusalén. En segundo lugar, vimos que la gran persecución llevó una gran dispersión. Hemos estudiado que todos los discípulos, dice que salieron, fueron esparcidos por todas las regiones de alrededor de Jerusalén, excepto los apóstoles. En tercer lugar, leímos y estudiamos que el martirio de Esteban llevó la persecución. Y la persecución llevó a la dispersión, y la dispersión, mis hermanos, llevó a este evangelismo generalizado. Y en Hechos capítulo 8, versículo 4 leímos: pero los que fueron esparcidos, dice, iban por todas partes anunciando el evangelio. Y en el versículo 5, Lucas, el que escribió este libro, nos dice
que cuando los creyentes fueron dispersos, dice Felipe, este hombre laico, una vez que él ya había tomado esta posición de liderazgo, dice, llegó a Samaria y predicó, proclamando el evangelio, llevando por primera vez esta gran campaña evangelística a este lugar. Ahora este relato de la predicación, mis hermanos, en Samaria es algo muy sorprendente, es muy interesante. Porque nosotros sabemos a través de la palabra de Dios que judíos y samaritanos no se llevaban bien, ¿verdad? En Juan capítulo 4, versículo 9 nos encontramos en este relato cuando el Señor Jesucristo se encuentra con esta mujer de Samaria, la mujer samaritana, y se nos dice que judíos y samaritanos no tenían comunión, no se llevaban bien, no se hablaban. Quizás podemos recordar a través de la palabra de Dios, allá por los años 800 antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, los asirios conquistaron el reino del norte en Israel. Nosotros sabemos que Israel fue dividido en dos reinos, el del norte y el del sur. El reino del norte fue conquistado por el rey de Asiria. Y en esos tiempos, mis hermanos, la costumbre era la siguiente, que cuando una nación era conquistada, el rey conquistador traía muchos hombres, muchas mujeres, y ellos tomaban posesión de esa tierra. Y eso fue lo que sucedió en el reino del norte. Y luego vemos que por los años 600, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, los babilonios conquistaron el reino del sur, cuya capital fue Jerusalén. Pero a diferencia del reino del norte, en el reino del sur, estos judíos pudieron mantener esa unidad, pudieron mantener, mis hermanos, esa pureza. Ellos no se mezclaron con otras razas. Y en los años 500, antes de la venida del Señor Jesucristo, vemos que estos judíos que fueron llevados a Babilonia, dice que regresaron y bajo la dirección de Esdras y de Nehemías, ellos lograron reconstruir el templo y la ciudad. Para ese tiempo, ya en el reino del norte, estos samaritanos, este cruce entre judíos y otras razas, que ofrecieron ayudar a la reconstrucción de Jerusalén. Pero su ayuda fue rechazada por los judíos, porque estos judíos no eran judíos puros. Y mis hermanos, desde entonces hubo una gran animadversión, hubo un gran odio amargo, sin sanación entre los judíos y los samaritanos. Entonces lo que vemos aquí en este pasaje es algo muy sorprendente, porque podemos ver que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas que fue proclamado, mis hermanos, a estas personas en Samaria, demuestra que la primera iglesia dio un paso muy importante en la historia. Y ese paso importante justamente es demostrar que el Cristo resucitado, mis hermanos, no es exclusivo para un grupo de personas, para una nación, sino que el Cristo resucitado es para toda persona, para toda nación, para toda tribu, para toda lengua. Pero mis hermanos, hay algo más. Hay algo más que podemos rescatar de este pasaje. Y vemos aquí que solo el evangelio de Jesucristo, mis hermanos, escúchenme bien, solo el evangelio de Jesucristo tiene el poder no solo para reconciliarnos con nuestro Dios y darnos paz, en otras palabras, no solamente para restaurar esa relación del hombre con su Dios, esta relación vertical, sino que tiene también el poder para reconciliar al hombre con su prójimo y aún más con sus enemigos. Estos hombres habían vivido, mis hermanos,
en enemistad por mucho tiempo, en odio irreconciliable, por muchos años. Se decía que un rabino, que un maestro judío enseñaba lo siguiente, para que tengan una idea cómo estas dos naciones, estos dos grupos raciales se odiaban. La enseñanza era la siguiente: no dejes que nadie coma con pan con el samaritano, porque el que come pan con ellos es como aquel que come carne de cerdo. De esa manera se odiaban. Pero aquí en este pasaje, mis hermanos, los vemos juntos, escuchando atentamente y recibiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y hermano que nos estás visitando, estás compartiendo el Evangelio que una vez se te fue predicado y tú recibiste. Estás predicando, llevando el Evangelio como lo hizo Felipe, no solamente a las personas que nosotros consideramos amigos, no solamente a nuestros familiares, pero aún más, estás llevando el Evangelio de nuestro Señor aún a tus enemigos. Es fácil llevar el Evangelio y compartir el Evangelio con las personas que son nuestros amigos. Pero ¿qué con el enemigo? ¿Qué con el enemigo? No nos olvidemos, el Evangelio, mis hermanos, es para toda persona, amigos y enemigos. Pero por otro lado, tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que el Evangelio, el cristianismo que llevó Felipe a esta ciudad de Samaria, trajo lo siguiente. En primer lugar, encontramos que el Evangelio predicado por Felipe trajo a este lugar de Samaria la historia de Jesús, el mensaje de amor de Dios en Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 5 leemos lo siguiente. Entonces Felipe, dice, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba, dice, de Cristo. En otras palabras, él les predicaba del Mesías prometido, del Hijo de Dios, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les predicaba la historia que toda persona debe de conocer. Porque escúcheme bien, solo el nombre de Jesús de Nazaret, mis hermanos, solo en el nombre de Jesús de Nazaret podemos encontrar el perdón de los pecados. Solo en el nombre de Jesús de Nazaret podemos encontrar salvación para nuestras almas. Podemos encontrar sanidad para nuestras heridas producidas por el pasado vergonzoso. Quizás, ¿cuántos de nosotros hemos vivido vidas que realmente hemos ofendido a nuestro Dios? Y que muchas veces cuando miramos atrás nos avergonzamos. Pero quiero decirte que en Jesús encontramos aún sanidad de nuestro pasado. Porque solo en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Jesús de Nazaret, encontramos la fortaleza que nos ayuda a caminar en nuestro diario vivir. Cada vez que nos levantamos de la cama, quizás muchos de nosotros estamos experimentando, Señor, ¿y ahora qué es lo que va a pasar? Me siento débil, me siento sin fuerzas, me siento de esta manera, me siento con temor. Pero solo en Jesús de Nazaret, mis hermanos, encontramos esa fortaleza y esa energía para el diario vivir. Solo en el nombre de Jesús de Nazaret vamos a encontrar la esperanza que nos ayuda a enfrentar la incertidumbre del futuro. Muchas veces, cuando pensamos en el futuro, lo único que viene a nuestras vidas es la ansiedad y la desesperación. Pero en Jesús de Nazaret encontramos esa esperanza. Porque sabemos
que el futuro está en las manos de nuestro Señor. Recuerdo muy, cuando era pequeño, asistía a la iglesia, hubo una canción muy bonita que hasta ahora la recuerdo y que tocó mi corazón. Y esta canción prácticamente es el deseo de una persona que no conoce al Señor Jesucristo, pero que está clamando para que alguien, para que cualquiera de nosotros pueda contar. Y la canción decía así más o menos: dime la historia de Cristo. Cuéntame la historia de Cristo, dímela a mí. Cosas que Él me diría, dice, estando aquí. Dichos del campo, dichos del mar, dichos, cuentos, narraciones de Cristo, sus enseñanzas. Esas quiero escuchar. Y hermano, estás llevando contigo, estás compartiendo la historia de Jesús a las personas que Dios ha puesto a tu lado. Pero el Evangelio, mis hermanos, no solamente llevó la historia de Jesús a este lugar de Samaria, sino que también llevó sanación. Mira lo que dice el versículo 7. Porque de muchos, dice, que tenían espíritus inmundos, salían estos, dice, dando grandes voces, y muchos, dice, paralíticos y cojos eran sanados. Mis hermanos, el Evangelio nunca ha sido solamente palabras. El Evangelio, mis hermanos, no es una historia cualesquiera. El Evangelio no es una fábula. El Evangelio, mis hermanos, no es un consejo que ayuda a las personas para sentirse bien. No. El Evangelio es el poder de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16 decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y la palabra que él usa aquí en este Romanos capítulo 1, versículo 16, y que traduce la palabra poder, es dunamis. Y es un poder que tiene que ver, mis hermanos, con restaurar. No es un poder destructivo. No es una energía que destruye, sino por el contrario, es algo que restaura, es algo que da vida. Es algo relacionado con los milagros. Es esa energía que muchas veces los científicos hablan, y esa energía que se usa dentro del cuerpo para formar, para construir las proteínas, los diferentes células del cuerpo. Ese es el Evangelio, el poder que restaura. El poder que da vida, el poder que produce milagros. El Evangelio de nuestro Dios no son palabras, mi hermano. Pero mucho se habla, especialmente en estos días, ¿no?, de la sanación física. Quizás los temas más populares de los predicadores en estos días son la sanación, ¿verdad? La sanidad física. Y yo creo, mis hermanos, que nuestro Dios es un Dios que hace milagros. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Y Él tiene el poder para darnos la sanidad física, espiritual, a todos sus hijos, sin excepción. ¿Lo creemos? Y esa es la razón por qué estamos aquí, ¿verdad? Porque creemos en un Dios todopoderoso. Creemos en un Dios de milagros. Pero hay algo que la Biblia, mis hermanos, nos enseña y que muchas personas no quieren hablar. Y ese algo es que nosotros, sus hijos, mis hermanos, estamos aquí en este mundo. Escúchenme bien. No para buscar nuestra comodidad, no para buscar nuestra gloria, no para hacer nuestra voluntad, sino para que a través de nuestras vidas el nombre de nuestro Dios, escúcheme bien, a través de nuestras vidas, el nombre de nuestro Dios sea honrado y glorificado. Por supuesto, la palabra de Dios
nos manda y nos envía, mis hermanos, a pedir. La palabra de Dios nos manda a tocar las puertas del cielo. Nos manda a llamar a nuestro gran Dios en oración, a depositar nuestras cargas, a depositar nuestras enfermedades sobre nuestro gran Dios. Pero sobre todo, la palabra de Dios nos envía, mis hermanos, a esperar en Él, esperar en su voluntad. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, porque la voluntad de nuestro Dios es buena, agradable, y perfecta. ¿Quién de nosotros no quisiera tener algo así, que se pueda describir como algo bueno? Que no solamente es algo bueno, sino que sea agradable, algo que tú puedas gozar, algo que tú puedas, mi hermano, estar contento y perfecto, que ha llegado a su máximo. Todos nosotros. Y este es un versículo que muchos se abusan. Porque la pregunta que tengo para esta tarde sería la siguiente. ¿Qué queremos decir cuando decimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Muchos de nosotros, cuando alguien viene y nos cuenta sus problemas, sus dificultades, sus circunstancias, le decimos, hermana o hermano, espere el momento de Dios, el momento de Dios es perfecto. Y le damos esa idea como que Dios va a haber un momento en el cual Dios te va a solucionar todos tus problemas. Que todo lo que tú estás pidiendo, el Señor te lo va a conceder de esa manera, con ese color, de esa forma. Pero mi hermano, yo creo que cuando la palabra de Dios dice que la voluntad de nuestro Dios es buena, agradable y perfecta, lo que está diciendo es lo siguiente: que cualquiera que sea la respuesta de nuestro Dios a nuestras oraciones, siempre su respuesta traerá la gloria y honra a su nombre. Sea en la enfermedad, sea en los problemas, o sea en la salud, o sea a través de un milagro de sanación como estaba pasando aquí. Mira lo que dice el versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía. Dice, oyendo y viendo las señales, los milagros de sanación que hacía. Y la obra de sanación, mi hermano, trajo unidad. Y las obras de sanación en este lugar de Samaria llamó la atención de estos hombres. Y la obra de sanación, mis hermanos, abrió sus ojos espirituales para poder entender. Preparó sus corazones para recibir la palabra de Dios. Y sobre todo obró para salvación. Y en la salvación de ellos, el nombre de nuestro Dios fue glorificado, fue honrado. El evangelio de Felipe trajo a este lugar de Samaria, mis hermanos, no solo trajo la historia de Cristo, no solo trajo sanación, sino también, como una consecuencia natural, trajo gozo que los samaritanos nunca habían experimentado. Mira lo que dice el versículo 8. Así que había gran gozo y alegría en aquella ciudad. Y hermano, por muchos años estos hombres habían vivido sirviendo rigurosamente su religión, sus costumbres. Y lo único que habían encontrado fue un gran vacío en su corazón. Escúchame bien, mi amigo que nos visitas. La religión siempre traerá una atmósfera de esclavitud, una atmósfera de tristeza y de frustración. Hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas.
nunca podrás satisfacer tu religión. Pero ¿sabes qué? Lo real, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo siempre producirá gozo y alegría y sobre todo un sentido de propósito para nuestras vidas que no podrás encontrar en ningún otro lugar. Y hermano, estás experimentando el gozo del Evangelio de nuestro Dios en tu vida? ¿Estás alegre, contento de la manera como es que Dios te ha rescatado de la inmundicia del pecado y te ha traído, dice, al reino de su Hijo? Y mi amigo, ¿quisieras tú dejar de vivir para ti? Tu manera de vivir, tu filosofía, tus pensamientos. ¿Quisieras dejar tu religión? ¿Quisieras dejar esa frustración y esa impotencia, esa desesperanza y venir a Jesucristo y experimentar el verdadero gozo? El deseo de mi corazón que esta tarde el Espíritu Santo esté tocando tu corazón, iluminando tu mente para poder entender el Evangelio de nuestro Señor. Y por último, el Evangelio que Felipe trajo a este lugar de Samaria, mis hermanos, trajo luz espiritual. En los versículos 14 al 25, se nos narra la historia de este hombre Simón, el mago, el hechicero. En resumen, este hombre había engañado, había esclavizado espiritualmente por mucho tiempo con su magia a toda una comunidad. Grandes, dice la palabra de Dios, grandes y pequeños habían sido engañados, haciéndose pasar como un ministro del Dios verdadero. Yo creo que nos recuerda mucho acerca de esos hombres y mujeres que vemos traficando y comerciando con el Evangelio de nuestro Dios, ¿verdad? Pero gracias a Dios, mira lo que dice el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, o en otras palabras, cuando creyeron lo que Felipe les comunicó. ¿Y qué le comunicó Felipe a ellos? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio del Cristo resucitado. La historia de nuestro Señor. Que anunciaba, dice el Evangelio del reino de Dios. Y el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres. Recibieron salvación. Por mucho tiempo estos samaritanos, mis hermanos, habían vivido bajo la oscuridad espiritual. Como el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4 nos dice, el Dios de este siglo, Satanás, a través de este hombre, a través de su instrumento, de este Simón, había enceguecido la mente de estos hombres. Sin embargo, fue el Evangelio de Dios que trajo luz a su mente para creer la verdad, para creer en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es la verdad. Y si creemos la verdad nos hará libres. Estos hombres nos dice que fueron librados de la potestad de las tinieblas de Satanás y fueron traídos al reino de luz de nuestro Señor Jesús. Mi amigo que nos visitas, es el deseo de mi corazón que esta tarde tu mente sea iluminada y que puedas ser librado de la esclavitud, de la oscuridad del pecado. Y para terminar, la historia de este hombre Simón nos enseña un principio fundamental, un principio espiritual fundamental. Que el dinero no lo es todo.
Y a lo que a Dios se refiere, que a lo espiritual nos concierne, mis hermanos, mi amigo, hay cosas que no se pueden comprar ni vender, que no tienen precio. Escúcheme bien, mi amigo. La salvación, el don de nuestro Dios, no se compra ni se vende. Solo se recibe por fe. Reconociendo que somos pecadores y que necesitamos recibir el perdón de nuestro Dios, de nuestro Señor, a través del arrepentimiento. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.